Bienvenidos hermanos a esta reunión de este domingo de Forest Ridge Calvary en español. Le damos la bienvenida tanto aquí en casa como en línea. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ponernos de pie para compartir las alabanzas de hoy, comenzando con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Todopoderoso, por este día, por esta oportunidad de venir a escuchar tu palabra, de poder adorarte, Señor, de exaltarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmerecida gloria entre nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio, la deuda que nunca jamás podremos pagar. Gracias, Señor, porque nuestra fe es suficiente y tu gracia es más de lo que merecemos. Te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuentando un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentando un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Y fue cantando, otras gritando, acompañado de sonido de bocina. Y fue cantando, otras gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Y fue cantando, otras gritando, acompañado de sonido de bocina. Y fue cantando, otras gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Te llaman guerrero, te llaman guerrero, te llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Oiga, que se oiga. Él es mentor de un rey, vestido en
cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Grande eres, Señor Todopoderoso. Confiamos en Él. Me aseguras de tu bondad. Estás conmigo en el fuego, no me abandonas. Con tu suspiro me diste vida, derramaste tu sangre sobre mí.
eres siempre fiel. Toma mi alma, moldea. Sé que en medio de tinieblas tu luz brillará. Eres mi victoria, mi alabanza. Toda rodilla se doblará y te honrará. Confío en Dios, ay, me entrego, yo sé, eres siempre fiel, eres siempre fiel. Confío en Dios, ay, me entrego, yo sé, eres siempre fiel, eres siempre fiel. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Yo confiaré, yo confío en. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Vine al Señor, me entregué y Él me aceptó. Yo confiaré, yo confío en Dios. A Él me entrego, yo sé, eres siempre fiel, eres siempre fiel. Confío en Dios, a Él me entrego, yo sé, eres siempre fiel, eres siempre fiel. Confío en Dios. Mi orgullo te sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si le diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. La iglesia, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estás sentado a la diestra del Padre, por siempre reinará, Señor. Bienvenidos a tu Espíritu Santo, derrama tu gloria aquí entre nosotros. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de adorarte y exaltarte. Vamos a tomar un minuto, hermanos, de saludarnos. Como es costumbre, a los que son nuevos, bienvenidos, y los de la casa.
Buenos días. Me da mucho gusto verlos. Qué bendición. Amén. Qué linda alabanza. Esa canción me encanta porque cuando pienso en Jesucristo, ciertamente Él es mi amado, right? Y Él es el más bello entre millares de millares. Y sin duda alguna, sí lo es. Y así que bienvenidos a todos. Unos anuncios antes de seguir adelante. Pensábamos tener nuestra reunión de servidores capacitados esta tarde, pero como va a haber bautismos después del servicio, más o menos como a la 1, así que vamos a enfocarnos en eso hoy. Y la próxima semana vamos a tener el estudio de servidores capacitados. Así que si ya empezaron a participar en eso, los animo a estar aquí la próxima semana. Y si no lo han hecho todavía, los animo que empiecen a participar y va a ser de gran bendición para usted y para nosotros, que sea parte de todo eso. Pueden agarrar estos folletos ahí atrás. Tienen los anuncios, todas las cosas que necesitan recordar. Las hermanas tienen estudio a fin de mes. Es el 28, creo, de marzo. Y es a las 3. Así que los animo, hermanas, si han participado en eso antes, saben qué gran bendición es. Así que inviten a alguien, tráiganse a alguien con ustedes y ayúdenles a ellas a experimentar el gozo, la alegría, la bendición que es ser parte de ese convivio, de ese grupo, de el tiempo juntos ahí. Y recordarles que más o menos en un mes va a ser Día de Resurrección. Es el día en el cual recordamos el evento más grande de la historia, el evento que ha transformado el mundo entero. Este hombre que estaba muerto, clavado en una cruz, sufriendo, sangrando, murió y al tercer día resucitó. Y ese hecho, cuando los discípulos lo vieron, cuando el resto del mundo oyó ese mensaje, pues ha transformado a todos. Ha derrumbado imperios, ha hecho reyes caer de rodillas, porque Él es rey y soberano, right? Y todo porque en el tercer día Él resucitó. Así que queremos invitar a personas a que sean parte de eso, que oigan el mensaje de resurrección. Eso va a ser abril 5, Día de Resurrección. Así que los animo a que lleven los folletos que tenemos ahí atrás, estos, y díganles, no te pierdas el domingo de Resurrección. No te pierdas la oportunidad de estar ahí. Así que, esos son todos los anuncios. Vamos a orar para empezar con el mensaje. Y si tiene su Biblia, puede ubicar su lugar. Vamos a acabar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque nos permites ser parte de tu familia, parte de tu reino, parte de lo que quieres lograr en este mundo, Señor. Y realmente no somos dignos, no merecemos tu bondad, tu misericordia, tu gracia, pero tú en tu grandeza, en tu majestad, lo has visto como algo que nos quieres dar y sabemos que tú eres digno de toda alabanza, toda honra y toda gloria. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana, honrarte a ti, oír tu palabra y honrarte obedeciendo tu palabra. Señor, no permitas que nomás sea algo que oímos, pero es algo que hacemos y obedecemos, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que hemos titulado el mensaje,
expulsados del jardín. Expulsados del jardín. Estamos viendo Génesis capítulo 3, versos 10 al 24. Y algo que estaba pensando, porque ha habido bastantes veces en el cual he fallado, he fracasado, pero una vez tuve la oportunidad de ser parte de una clase en la cual estaba aprendiendo algo que podía haber usado para mejorar mi futuro, right? Pero por mi actitud, por la manera que me estaba portando en la clase, como no poniendo atención y actuando como que yo era el más importante ahí, right? Acabaron expulsándome de la clase. Me sacaron, dijeron, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Y para ese punto en adelante ya es tarde, right? La decisión ha sido hecha, ha sido expulsado y no puedes regresar. Pero lo siento, right? Y no hay manera de volver. No sé si a alguien le ha sucedido algo así. ¿A alguien? ¿No? Soy el único. Cada domingo vengo con historias y soy el único que le sucede estas cosas. Pero hoy vemos a alguien que ha sido, dos personas que son expulsadas. Y realmente expulsadas del lugar más hermoso, más lindo de este mundo. Todos hemos... estaba hablando del lugar de ser expulsados, pero, y aquí puse, todos hemos estado en ese lugar, pero voy a quitar eso, pero hemos sentido, si no exactamente ser expulsados, hemos sentido el susto cuando hacemos algo, el susto en el pecho, cuando sabemos que hicimos algo mal o malo. Y ahora es hora de pagar las consecuencias. Puede ser un error en el trabajo, right? A alguien le ha sucedido que, realmente desea hacerlo bien, pero algo ha pasado, quizás se ha distraído y, y siente esa emoción en el pecho, el susto. Oh, man, me van a correr, right? O puede ser una palabra que causa daño en el hogar, algo que por la ansiedad o por lo que sea, nomás lo dices y tan pronto sale de tu boca, tú sabes que no estaba bien, tú sabes el daño que acabas de causar. Y es ese sentir en el pecho de ansiedad, oh, man, qué frustrante, qué miedo, el miedo es por las consecuencias que puedan suceder por lo que acabas de hacer, right? Y puede haber algún secreto que ya no puedes ocultar. En ese momento nuestro instinto no es de confesar, pero de ocultar o de escondernos. Y hoy vemos la primera vez que la humanidad pecó e intentó ocultar lo que había hecho. Hoy vemos cómo el pecado causó nuestra expulsión del jardín de Edén. O sea, la humanidad estaba en un lugar hermoso, un lugar bello, lleno de abundancia, sin dolor, sin muerte. Y el pecado causó la expulsión del jardín de Edén. Y vemos también cómo la gracia de Dios nos espera a la salida de ese jardín. Lo que vemos en el capítulo 3 de Génesis es el fundamento y el origen de la necesidad del Evangelio. Es por el pecado que vemos aquí, el pecado que infectó a toda la humanidad, el pecado que infectó a toda la creación, porque no solo
afectó a la humanidad, right? Vimos que Dios dice que todo era muy bueno hasta ese momento, right? Y de ahí en adelante había muerte, sufrimiento, dolor. Todas estas cosas que experimentamos hoy originaron en este lugar, en este momento. Y vemos la necesidad del Evangelio, la necesidad de un sacrificio, la necesidad de un Redentor, la necesidad de Jesucristo. Así que vemos en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe, dice, 1 Corintios 15, 21, dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Él era el primero de resucitar, right, de volver a la vida a través del poder de Dios, y después cuando Él venga, los que le pertenecen. O sea, está diciendo, cuando Él vuelva, nosotros también resucitaremos. Vemos que a través de Adán, el primer hombre, todos mueren, pero a través de Jesucristo, el último Adán. El apóstol Pablo nombra a Adán como el último Adán o el segundo Adán. Nombra a Jesucristo como el último Adán. Y encontramos, a través de Jesucristo, encontramos vida. Y aquí lo incluí. En la actualidad, si tiene ahí 1 Corintios 15, puede ir más abajo al 45 y dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Así que nos dice que Jesucristo, como sabemos, Jesucristo vino de Dios. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que recordamos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era bueno. Al fin de Génesis 1 vimos, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Así que Dios vio su creación y hizo la observación. Todo es muy bueno. Cuando Dios creó todas las cosas, Él las hizo muy buenas. Y creó un lugar hermoso, un jardín perfecto, y se lo puso al cuidado del hombre. Y le dio nomás una orden, right? Solo una orden que seguir. Vimos eso en Génesis 2. Dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, todo lo que ves es tuyo. Tú lo puedes acceder, tú lo puedes comer, tú lo puedes, pues tú estás en cargo. Pero, continúa, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que de él comas, sin duda morirás. Así que le dio la advertencia, le dejó saber, no es Dios que estaba causando la muerte, era algo en ese árbol que le iba a traer la muerte. Y hemos visto que estos personajes no son una ficción para ilustrar una lección. Estos personajes, Adán y Eva, son personajes históricos que la palabra de Dios... ¿Y cómo sabemos que son históricos? Alguien puede decir, ¿cómo es posible? Right? Yo sé que es histórico porque Jesucristo, nuestro Señor, aquel que resucitó de la muerte a través de su propio poder, Él los consideraba históricos. Right? Así que si Él, quien es eterno, Jesucristo, los consideraba históricos, entonces sí lo eran. Había un hombre llamado Adán.
había una mujer llamada Eva. En Génesis, esto vimos la semana pasada, Génesis 3, 6 al 9, dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y recordamos, right? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Si repasamos esto la semana pasada, la serpiente vino y la engañó. Así que continuamos. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Verso 7, 3:7. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y vimos esta pregunta que Dios dirigió a Adán, una pregunta que usamos para examinar nuestra propia vida. Nos preguntamos, right? Si estuvo aquí la semana pasada, se preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, estoy aquí en la iglesia. Oh, más ampliamente, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás en relación a Dios? Y añadimos otra, right? ¿Qué estás haciendo? Y igualmente, estoy escuchándole a usted, pastor. No. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás siguiendo a Jesucristo? Son estas preguntas que hicimos y no es como que Dios no sabía dónde estaba, right? Dios está en todo lugar, está en todo momento. Él sabe todo. Así que la pregunta no es para el beneficio de Dios, es para el beneficio de Adán. La pregunta no es para el beneficio de Dios, es para el beneficio de usted. Es cuando entra, es ese momento que cuando comen del fruto, es cuando entra la vergüenza, la necesidad de esconder, el miedo entra con el pecado, el miedo entra con la desobediencia. Así que es el momento de participación de ustedes. Voy a pedir que se pongan de pie si tienen su Biblia. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 3, del verso 10 al 24. Amén. ¿Quién tiene su Biblia lista para leer? ¿Quién? Amén. Amén. All right. ¿Quién tiene su Biblia lista para leer? Amén. Quiero oírlos a todos. ¿Quién tiene su Biblia lista para leer? Amén. Amén. All right. Con eso vamos. All right. Así que verso 10. El hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Verso 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Verso 17. Al hombre dijo,
por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Verso 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y Dios el Señor dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano también y también tome del fruto del árbol de vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a 2 querubines y a una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que ahí vemos, vamos a enfocarnos en 3 cosas ahí del pasaje. Primero vamos a ver la confrontación necesaria. Segundo, la consecuencia inesperada. Y finalmente, las cubiertas predestinadas. Aunque el pecado trae la vergüenza, la necesidad de esconderse y el miedo, la gracia de Dios provee la cobertura y paga el precio para que podamos ser redimidos. Amén. Así que veamos, vamos a empezar ahí en el verso 10. Bueno, en la actualidad voy a mover un poco para atrás, voy a leer el verso 9 para que veamos la pregunta otra vez, right? Y vemos la confrontación necesaria. Voy a leer el verso 9 y 10. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Esta es la primera mención del miedo en la palabra de Dios. Recordamos, right, de que el mundo que Dios había creado, que Él había hecho, era muy bueno. No había necesidad de temor ni miedo. Pero aquí vemos, después del pecado, es el origen del miedo. El pecado, la desobediencia, introdujo la vergüenza, la necesidad de esconderse, introdujo el miedo al mundo. Antes de esto, el hombre y la mujer podían caminar, ellos podían comunicar directamente con Dios. Pero desde ese momento en adelante, el temor, el miedo se introdujo a la humanidad. Continuamos, verso 11. O sea, ya vemos el impacto del pecado en ellos que habían pecado. Verso 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Recordamos, right? Dios sabe exactamente. ¿Por qué está haciendo la pregunta? Para el beneficio de Adán. Continúa el verso 12, dice, él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios pregunta estas preguntas no porque no sabe, pero para que reconozcan su pecado. Ciertamente Dios podía haberlos juzgado en ese momento y condenado, right? Más vemos en como caricaturas, right? Alguien hace algo o parece ofender a Dios y cae un relámpago y nomás quedan cenizas.
Right? En la actualidad, Dios podía haber hecho eso. Right? Acaban de desobedecer, acaban de pecar, podía haber traído juicio y destrucción y muerte al instante. Pero Dios no estaba sorprendido por lo que sucedió. Y ese es uno de los misterios de Dios. Right? ¿Por qué permitió que ese árbol estuviera ahí? Y hablamos de eso antes, la semana pasada. Porque si no hay algo que escoger, entonces no hay amor. Hice la ilustración. Si yo fuera el único varón en el mundo, ¿cómo voy a saber que mi esposa realmente me ama? Pues es el único que no tengo ni qué escoger, right? Pero cuando hay bastante opciones, cuando hay una opción, entonces hay una decisión. Y uno decide, en este caso, obedecer y amar a Dios y seguir su camino. Pero parte de todo esto es el misterio. Dios sabía de antemano todo lo que iba a suceder, right? Y en su soberanía y en su gracia, Él permitió que ellos siguieran adelante. Y era de alguna manera parte de su plan. Una vez que Adán y Eva salieron de su escondite, Adán confesó su vergüenza. Estaban desnudos y confesó su miedo. Eran culpables, sin decirlo abiertamente. O sea, Dios podía ver que eran culpables y vio la vergüenza que tenían, así que Él sabía por eso. Y Adán admitió haber comido del árbol prohibido. Sin embargo, cuando Dios le preguntó directamente si había comido del árbol, Adán nunca dijo, sí lo comí, lo admito, perdóname, right? En cambio, culpó tanto a Dios como a su esposa. Dice, la mujer que me diste, me dio, right? La culpó a ella, y no solo a ella, a él por darle ella. Y cuando Dios cuestionó a Eva, ella culpó a la serpiente. No dijo la serpiente que tú creaste, pero quizás lo pensó, right? Tú creaste la serpiente, es tu culpa. Pero hubo excusas ese día, pero no había confesiones. Nadie dijo, es mi culpa. Se dice que excusas son como ombligos, right? Todos tienen un ombligo, todos tienen una excusa. ¿Alguien ha dicho alguna excusa por algo? Ok, esperaba no ser el único otra vez. All right. Así que, es cierto, todos usamos excusas cuando no queremos confesar lo que hemos hecho. Si Eva le dio el fruto a Adán, sí, Eva le dio el fruto a Adán porque la serpiente la engañó, pero esa no era la razón para que Adán tuviera que desobedecer a Dios. Cuando las personas empiezan a poner excusas, es evidencia de que no perciben la enormidad de sus pecados, ni quieren confesarlos, ni arrepentirse. Si los pecadores encuentran un escape, la atravesarán tan rápido como puedan. O sea, si hay alguna manera de escaparse de la confesión, de admitir de que yo hice mal, pues voy a agarrar esa manera de ir, right? Esa es nuestra naturaleza. Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15 nos dice,
y nos da una buena ilustración de Dios en este conflicto con la tentación. Santiago 1:13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a muerte. Así que vemos muy claramente, una tras otra vez en la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su gracia, en su bondad, Él provee la solución. Así que la pregunta para ustedes, ¿qué harás tú con la gracia de Dios? La gracia que Él te ofrece. Continuamos. Consecuencia inesperada. Y es inesperada de una manera en que, aunque Dios les dijo lo que iba a suceder, habían muchas más consecuencias que ellos recibieron, right? Así que inesperada de la manera que sucedió. O sea, el pecado lleva a un lugar que nunca esperas estar. Nadie decide, voy a hacer esto, que es algo malo, y acaba en un lugar bueno. El pecado lleva a la muerte. Consecuencia inesperada, verso 14. Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y vimos que la serpiente, aunque no nos dice quién es la serpiente aquí explícitamente, el resto de la palabra de Dios, y hay varios lugares que mencionan este evento, pero la más clara podríamos decir es Apocalipsis 12:7, donde el apóstol Juan, viendo esta visión celestial, dice, Apocalipsis 12:7 al 9, dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Así que vemos ahí cómo nos define quién es esta serpiente, quién es este personaje que que engañó a Eva. Right? Dios le hizo una pregunta al hombre, le hizo una pregunta a la mujer, pero a la serpiente, a Satanás, no le preguntó nada, porque no había nada que enseñarle a Satanás. Él es, por naturaleza, él es un mentiroso. Y Jesucristo nos dice que Él es un mentiroso y padre de la mentira. Así que no le hace ninguna pregunta, nomás desata su juicio sobre este ser. Y por el pasaje podemos pensar de que quizás la serpiente antes de la caída se veía diferente. Así que no sabemos exactamente cómo era antes, pero después de la caída es una serpiente como la conocemos hoy. Verso 15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Así que no hay duda de que esto es una profecía. O sea,
el tercer capítulo en la Biblia entera, está profetizando algo que va a suceder miles de años después. Así que no hay duda alguna de que esta es una profecía de que Jesucristo y de la derrota final de Satanás. Dios anunció que Satanás heriría al Mesías, le herirás el talón, pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. El enemigo, y mencioné el día de resurrección, right? El enemigo causó que los líderes religiosos fueran en contra de Jesucristo, causó que lo arrestaran, que lo entregaran a los romanos, que fuera condenado a una muerte horrible y terrible. Y pensaba que había logrado su victoria final, right? A través de los siglos, a través de los años, él ha intentado destruir a los judíos, él ha intentado destruir, vemos la historia de Herodes matando a los niños de Belén, intentando destruir a este rey que había sido anunciado. O sea, Satanás estaba usando todas estas maneras de intentar destruir a Jesucristo. Así que al verlo en la cruz, él pensaba victoria, right? Sin saber que al tercer día, iba a salir de la tumba y resucitar para estar victorioso por la eternidad, amén. Así que, pero este verso aquí, el verso 15, profetiza ese futuro evento de que iba a haber ese conflicto y esa batalla en ese momento. Verso 16, continuamos, Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Así que vemos que ahí en el comienzo el dolor de parto y todo eso es parte del juicio por el pecado original. Y les puedo decir que mi querida esposa ha tenido 4 niños y niñas, right? 2 niños, 2 niñas. Y ella sin duda alguna es más macha que yo, right? Hermanas, ustedes que han tenido niños, right? Hijos, saben el dolor, la agonía que es eso. Y aunque hoy en día, hay maneras de aliviar ese dolor, aún así es algo que impresionante, right? De cómo nace un niño, una niña. Es algo que Dios produce y crea. La vida es algo hermoso. Y este dolor, esta agonía llegó por causa de la desobediencia, por causa de ese pecado original. Y ha afectado a cada mujer desde ese día en adelante. Y Eva sintió ese dolor. Ella tuvo tres hijos que vamos a ver luego, que sabemos, right? Que están grabados aquí en la palabra de Dios. Continuamos, verso 17. Dice, el hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente.
Así que vemos ahí, en ese momento, recibe ese nombre de Eva. Pero vemos que dice, por cuanto hiciste caso a tu esposa, le dice Dios a Adán. No era como si Adán solo tomó el consejo de Eva. Él eligió estar con Eva en vez de obedecer a Dios. O sea, él decidió que Eva era más importante para él que la obediencia a Dios. Así que hay un sentido de que la idolatría de Eva era un aspecto de la desobediencia de Adán contra Dios. Y dice, maldito será el suelo. A causa de Adán hay una maldición sobre toda la creación. Antes de la maldición sobre el hombre, la tierra solo producía lo bueno. Vimos que Dios creó todo y dijo que era muy bueno. Después de la maldición, todavía se produjo lo bueno, pero las espinas y los cardos llegan más rápido y más fácil que los buenos frutos. Y continúa Dios con su veredicto, dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Adán trabajó antes de la maldición, pero todo fue alegría, o sea, él trabajó antes. Dios lo dejó a cargo del jardín para que lo cultivara y le dio el trabajo también de nombrar los animales. O sea que había trabajo antes de la maldición. Ahora el trabajo tiene un elemento de la maldición de que con el dolor y el cansancio serán parte del trabajo. No hay un tiempo de servicio difícil para el hombre en la tierra. No son sus días como los días de un jornalero. O sea, desde ese momento en adelante cambió el trabajo, la manera que trabajamos. Al igual que un criado que desea ardientemente la sombra, un hombre contratado que busca con ansias su salario. O sea, desde ese momento en adelante, el trabajo cambió su impacto en el ser humano. Continúa el juicio el veredicto de Dios, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. La maldición final sobre el hombre prometió que no habría un final de su esfuerzo y trabajo en la tierra, pero fue un final de muerte, no un fin de liberación. Y así que vemos que la paga del pecado es la muerte, pero Dios en su gracia, Él provee la solución. Él provee la solución en Jesucristo. Y la pregunta otra vez para usted, ¿qué harás con la gracia que Dios te ofrece hoy? All right, cubiertas predestinadas. Verso 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios quería que Adán y Eva estuvieran vestidos y no desnudos. O sea que después de la caída, y hemos hablado de esto, right? De que el pecado cambió la mente, la actitud del ser humano. Antes no sabían que estaban desnudos, no veían nada mal, pero después de la caída había deseo inapropiado, había actitud inapropiada hacia la desnudez. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, decide vestir al hombre y a la mujer. No deseaba que permanecieran desnudos. Para que Adán y Eva fueran revestidos, un sacrificio había que hacerse. Un animal tenía que morir. Así que tenemos que recordar, right?
todo era muy bueno. Antes de esto no había muerte. Nunca habían visto una criatura morir. Pero para el beneficio de ellos, Dios, para proveerles ropa, Él hizo un sacrificio y los revistió con la piel de un animal. Vemos en Hebreos 9:22, dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que vieron ahí en la muerte de este ser viviente el precio de su pecado. Continuamos, verso 22. Y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Así que hasta ese momento el conocimiento, el entendimiento, el pensamiento del ser humano era todo bueno. Pero al desobedecer, adquirieron el conocimiento del mal. Y podían, con acceso al árbol de la vida, vivir para siempre. Pero Dios, en su bondad, no lo permite. Y continuamos, verso 23. Dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a 2 querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Y hemos visto el árbol de la vida cuando estuvimos estudiando Apocalipsis. Right? Juan nos muestra que el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén y es algo en el cual vamos a disfrutar en el futuro. Pero el ser humano, estando lleno de pecado y de maldad, no sería bueno para él vivir para siempre. Y luego vamos a ver en Génesis de que Adán vivió más de 900 años, pero era este momento en que empezó a morir, y físicamente, pero la muerte era más espiritual porque estaba separado de Dios desde ese momento en adelante, cuando lo sacaron del jardín de Edén. Los querubines están siempre asociados con la presencia y la gloria de Dios. Si se acuerdan, vimos los querubines cuando estudiamos Apocalipsis 4 y vemos que están en la presencia de Dios, siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y constantemente están alabando en la presencia de Dios. Así que los querubines representan la presencia de Dios. En la tierra, por ejemplo, el tabernáculo adornaban con imágenes de querubines y marcan el punto del encuentro con Dios. Aunque a Adán y Eva y sus descendientes se le impidió comer del fruto del árbol de la vida, y es por la misericordia y gracia de Dios, ellos podían ir ahí para encontrarse con Dios, donde están los querubines. Este era el santo de los santos, queriendo decir el tabernáculo y luego el templo, right? Por lo tanto, era importante enviar un querubín con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, pecaron y no había regreso. Este era el juicio, y Dios les había advertido de antemano. Les había dicho, si comes del fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y desobedecieron. y no quisieron admitirlo. Pero todo esto nos recuerda por qué había una necesidad de que Dios enviara a su Hijo unigénito. ¿Por qué había una necesidad de que Jesucristo, Dios mismo, viniera a este mundo y diera su vida por nosotros? Y vemos el origen aquí, right? Que Dios sacrificó un ser viviente para vestirlos. Por causa del pecado, sacrificó un ser viviente para proveer por ellos. De igual manera, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en Romanos 15, 17, dice: pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, si como un solo pecado causó la condenación de todos, vimos eso en el pasaje que vimos hoy, right? Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán justos, serán hechos justos. Así que Jesucristo dio su vida para darnos, para justificarnos delante de Dios. Y no es nuestro propio esfuerzo, no es nuestra propia nuestro propio intento de cubrirnos a nuestra propia manera que nos justifica delante de Dios. Es lo que Dios mismo ha provisto. Y en este caso, Él ha provisto a Jesucristo. Aunque el pecado trae la vergüenza, la necesidad de esconderse y el miedo, la gracia de Dios provee la cobertura y paga el precio para que podamos ser redimidos. Y cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo, cuando reconocemos que Él fue entregado para que nosotros podamos tener libertad, para que nosotros podamos tener vida, y no solo vida en el futuro, en la presencia de Dios, pero vida abundante aquí mismo. Esta vida abundante no depende en algo más. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo, tenemos vida abundante porque reconocemos que Él reina y es soberano sobre todo. Vemos que la paga del pecado trae la muerte. Y esto es reiterado una tras otra vez en la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su gracia provee la solución. Jesucristo es la solución. ¿Qué harás con la gracia que Dios te ofrece hoy? Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias porque nos permites ver el origen de la maldad, el origen del pecado. Y no solo el origen, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias del estar separado de ti. Y esta mañana venimos ante ti y te pedimos que nos abras los ojos para poder ver tu gracia y tu misericordia. No solo ahí en el jardín donde proveíste la cobertura para Adán y Eva, pero
en este lado, ahí en el monte Calvario, donde proveíste a tu Hijo unigénito, y Él derramó su sangre para pagar por el pecado, para pagar por la maldad, para pagar por mi culpa. Gracias, Señor, gracias. Esta mañana quiero invitarlo a usted, señor, señora, joven. Si usted no conoce a Jesucristo, este es el día de salvación. Este es el día en el cual usted puede decir, ¿sabes qué? Reconozco que hice mal. Reconozco que necesito tu ayuda, tu salvación. Voy a pedir que levantes la mano. ¿Sabes qué? Hoy quiero estar bien con el Señor. Quiero estar bien con mi Dios. Quiero estar bien en su presencia. Y podemos decir una pequeña oración de arrepentimiento. Voy a esperar un momento. Si usted se siente que desea hacer eso, lo podemos hacer hoy. Y un bono, se dice, algo más aún, beneficio más aún, que hoy estamos bautizando. El único requisito para el bautismo es de que has puesto tu fe en Jesucristo, y lo puedes hacer hoy. Voy a esperar un momento más. Si alguien desea entregar su vida a Jesucristo, lo puede hacer hoy. Amén, amén. ¿Alguien más? Amén. All right. Voy a pedir que todos repitan conmigo para el beneficio de la persona que levantó la mano. Repitan conmigo esta pequeña oración para que podamos recibir a Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por proveer la manera de quedar bien contigo. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu salvación. Reconozco que tú mandaste a Jesucristo, que Él sufrió, murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre en esa cruz para salvarme, para librarme y para darme una vida eterna. También reconozco que al tercer día resucitó de los muertos y ahora vive por la eternidad. Señor Jesucristo, ven a mi vida. Sé Señor de mi vida y reina en mi corazón. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Así que si es primera vez que usted ha hecho esa decisión, felicidades. Jesucristo realmente es, aunque usted o yo no lo reconozcamos, Él es Rey. Pero cuando lo reconocemos como Rey, nos pone en una relación con Él, en la cual podemos tener al Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro amigo fiel, como nuestro Señor cercano, listo para ayudarnos. Así que si es primera vez, quiero animarlo. También, como dije, tenemos bautizos un poquito más tarde. Nomás me deja saber si quieres ser bautizado. Ya hay varios que están programados para eso y va a ser una gran celebración. Amén. Que el Señor los bendiga.
Hermanos, profesionalmente nos ponemos de pie para concluir el servicio de hoy, reconociendo que una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ahí es que todo cambia. Fruto de mi alma, una nueva canción, y de pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, y allí todo cambió. Pero alabé a Cristo, y allí todo cambió. Alabaré que es bueno, y venía con poder. Alabaré que todo su vida es grande. No es un cuento, es su historia que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverán. Mi nombre estaba muerto, lo resucitará. Antes no entendía lo que había en mi canción,